parece, chicos? Sí, claro, sí. Ya, muy bien. Muy bien, entonces pasamos esto rápidamente, por favor. Entonces, hemos dicho, profesor, que la escuela francesa e inglesa están en la edad moderna, prácticamente respecto a la escuela inglesa. Era William Harvey que prácticamente disecó a su padre y a su hermana para entender la circulación sanguínea. Muy bien. Y aparece justamente las dos escuelas, ¿no? La francesa y la inglesa. Muy bien. Luego aparecieron Malpighi, Nielsen y Stacy Gaetano Zumbo y Antonio Valsalva para completar la edad moderna, ¿no? Que justamente te decía que Malpighi era padre de la anatomía microscópica, Nils hizo el estudio anatómico de los ganglios linfáticos y glándulas salivales, Gaetano desarrolló técnicas anatómicas del moderado en cera y fundador de anatomía y fisiología del oído es Antonio Valsalva, ¿no? De la edad moderna. Muy bien. Y estamos justamente terminando la explicación de la línea cronológica, que justamente con Franklin Peinemal era, era como que el inicio de la escuela americana, en donde para que podamos socializar de manera importante de esta época en sí. Muy bien, por acá. Ya está. Y la ley de los tejidos humanos en 2004 dio nos daba pues, quizás la venia para regular la extracción, almacenamiento y el uso del almacenamiento del cuerpo humano en órganos y tejidos humanos. Justamente le decía que gracias a esta ley permitían almacenar los cadáveres en formol, como actualmente ustedes lo van a recibir a los cadáveres, y esta época justamente hace 22 años ya favorece mucho el estudio anatómico. Muy bien. Y Gunther von Hagen hace justamente la primera plastinación, que justamente los cadáveres preparados de una manera especial para que puedan ser, cuando tú lo tocas, es como una plastilina, ¿no? Especializada. Esa sería justamente la preservación por plastinación, que justamente éticamente y legalmente están divididas, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, entendido lo que es la línea cronológica de la anatomía, vamos a ver que las escuelas anatómicas solamente son las más conocidas, ¿no? Recordamos que de la línea que hemos visto de la antigua, la contemporánea y actualidad, aparecen estas escuelas, ¿no? La griega, la francesa, la inglesa o anglosajona y la escuela americana. Representantes importantes de la escuela griega va a ser el señor Claudio Galeno Nicón de Pergamo. Muy bien, ya hemos visto a Galeno, que según sus creencias, la escuela griega queda ahí y nada más. La escuela francesa, inglesa, muy bien. La escuela francesa es la que tiene representantes importantes. Uno de los primeros y el que revolucionó la historia en esa época de la Edad Media, Andreas Vesalio, muy bien. Pero hay otros que también tienen esa nacionalidad francesa, pero son después de Vesalio, no son la época de Vesalio, son mucho después. Por ejemplo, Henry Rouvier, muy bien, en 1938, en su tratado La anatomía del sistema linfático humano. Por ejemplo, él se basó en estudios del señor Sapey. Sapey inició el estudio del sistema linfático en sí en el cuerpo humano, pero el que hizo la distribución de todos los grupos ganglionares que están, o nódulos linfáticos ganglionares que están en todo el cuerpo humano, lo hizo Henry. Muy bien. Y Henry Rouvier prácticamente sería uno de los precursores de establecer o sentar las bases del sistema linfático. Y los tomos que tiene Rouvier de esa época a la actualidad son 2 a 3 tomos grandísimos, son bien gruesos, ¿no? Y era muy detallado en su estudio. Muy bien. Cuando algún día tú leas que, por ejemplo, ¿no? El plexo vamos a decirlo así, el plexo linfático subareolar de Sapey, así le llaman, ¿no? Que justamente está abajo de la aureola del pezón del varón y de la mujer. Hay un grupo ganglionar debajo de la coloración marronesca que tiene al costado del pezón. Entonces, a ese, por ejemplo, le pusieron justamente ese plexo subareolar linfático de Sapey, ¿no?
a honor a él, porque él estudió por primera vez el sistema linfático. Muy bien. Luego apareció en 1900, o en la época ahí más paralela quizás, ¿no? 1921, pero luego siguió su estudio hasta 1950 y su última actualización en 1980, el señor Leo Testut, muy bien, con su tratado, o Chachi Animane Amani, ¿no? Que es prácticamente decía Tratado de la Anatomía Humana, en donde su discípulo prácticamente fue André Latarjet. Muy bien. André Latarjet es prácticamente su discípulo de Testut, ¿no? Entonces, si tú alguna vez ves Testut Latarjet, es porque lo han juntado los dos, ¿no? Pero sus estudios después de Latarjet, André Latarjet fue su hijo, Michel Latarjet. Entonces, Michel Latarjet es prácticamente que termina de actualizar el último tratado original en 1950 y en 1980 fue traducido al español. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven tratados de tema de libros de Latarjet, libro de Testut, prácticamente es una sola corriente, ¿no? Porque Testut, Latarjet fueron prácticamente Testut maestro, Latarjet discípulo y el hijo del discípulo, se puede llamar así, ¿no? Y Henri Rouvier es otro protagonista de esta época de la escuela francesa, en donde también se crea tomos, pero ¿cuál de los dos hace representaciones completas, magistrales, profesor? Testut. Muy bien. Pues se puede decir que es uno de los textos con representaciones, imágenes más completas que puede existir, pero Rouvier no se queda atrás, ¿no? Está prácticamente dándole la codaza ahí entre los dos, ¿no? 1921 Testut, 1938 señor Henri Rouvier, bien conocido las literaturas. Muy bien. La escuela anglosajona o inglesa va a ser representante principal William Harvey por su disección de Corpus Sanguini Humani, que es justamente la disección de su padre y su hermana, ¿no? Para la creación o entender el funcionamiento de la circulación sanguínea. Muy bien. Y en la escuela americana actualmente está Frank Netter, ¿no? Frank Netter es un médico y que hace graficaciones anatómicas en libros de un atlas. Por eso que ustedes van a utilizar el libro por primera vez que van a hacer en el anfiteatro, es el señor Frank Netter. Frank Netter es una escuela americana. Muy bien. Si tú lees Rubiero, Testut, Latarjet, son escuelas francesas. Muy bien. Y si tú lees libros anglosajones, sería derivado del señor William Harvey. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho la escuela francesa, pero me tengo que alinear en la escuela americana, puesto que la escuela americana está con la norma internacionalizadamente aceptada ya. Entonces, para entender eso, tenemos que ver también algo más. Muy bien. Y también el señor canadiense, ¿no? Frank Netter es estadounidense y canadiense es Kate Leon Moore. Muy bien. El señor Moore prácticamente describe la anatomía de manera clínica, si quieres llamarla así, ¿no? Netter es topográfico, es gráfico, o sea, imágenes nada más. Pero ahora hay variaciones de Netter, ¿no? Hay Netter para patología, Netter para fisiología, pero esos son derivados de Frank Netter original. El Frank Netter original es solamente que full láminas de todo el cuerpo humano. Quedamos en la canadiense Moore, el señor Moore, el libro Moore, que algún día vas a leer entonces en estos días, va a ser justamente la explicación de manera anatómica, topográfica, pero también clínica. Entonces te va a decir, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Ah, te lo explica Moore. ¿Qué es la lesión, o cómo se pone así, ¿no? ¿Cómo se da la ruptura de una arteria cerebral, ¿no? Vamos a llamar así, lo que le llamamos las ACV o los SBs hemorrágicos. Prácticamente lo explica Moore, ¿no? Como ejemplo peculiar, ¿no? Entonces, clínicamente, hace como que la anatómica topográfica aplicada a la clínica en sí, ¿no? Pero hace las dos versiones. Muy bien.
Listo. Acá no he mencionado uno, puesto que de manera personal a mí me gusta mucho leer el señor Ben Pansky. El Ben Pansky es justamente una de las personas que también hace la anatomía actual con la nomenclatura actual, ¿no? No es muy circulado en la sociedad, no sé por qué, pero yo tuvo que pasar como 7 años después, 6 años después, perdón, para conseguirme otra vez ese libro, porque con ese libro cuando yo era estudiante, estudiaba muy bonito, y bacán, ¿no? El señor fue Ben Pansky, ¿no? Que justamente es un atlas anatómico también que por una cara te explica mediante dibujos y nombres, que es todo blanco y negro, y solamente lo que te explica lo pinta de rojo, de amarillo, de azul, de verde, ¿no? Y utiliza solamente esos colores, y al otro inverso de la cara pone el cuadro resumen de lo que te está explicando en el otro lado. Interesante. Si lo pueden conseguir, bien bacán. Entonces, con estos temas de la escuela anatómica, tú vas a saber qué estás leyendo. Si tú me revisas Frank Netter, estás aprendiendo de una escuela americana. Si estás viendo una de Moore, un libro de Moore, es una escuela americana, por supuesto. ¿Ves? Algo de Harvey, es una escuela inglesa, anglosajona. Si tú me lees libros de Rubiel, Testur, Gross, ¿no? Por ahí, que veo por ahí, se llaman como escuelas francesas, ¿no? Porque la griega prácticamente no tiene razón de ser ahorita, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí. Con esta pantallazo que te he dado la bibliografía que tienes que leer en la anatomía. Empezando de dónde? De la escuela americana, por supuesto, ¿no? Lo más entendible es lo que debes tener a la mano siempre, ¿cuál es? El libro de anatomía humana de Frank Netter y otro de anatomía humana de Moore. Muy bien. Esos dos me ayudan mucho a comprender mucho más. Muy bien. Uno puede ser también el Gray, ¿no? Hay uno que se llama Gray o Gray se pronuncia, pero se escribe Gray, que pueda complementar ese estudio, pero es muy básico y también te puede ayudar también bastante. Pero los libros densos, concretos, que te da completo en la anatomía, pero son muy voluminosos, que yo te digo que en el tiempo lo irás aprendiendo, son el libro de Rubier y Testula Target, que son los 3 nombres que te he enseñado que son las escuelas francesas puramente. Muy bien. Listo. Hasta ahí, chicos. Se entendió con respecto a las nomenclaturas anatómicas perdón, el tema de las escuelas anatómicas, entender primero cómo se crea o cómo aparecen los personajes, por lo tanto aparecen escuelas, y gracias a las escuelas aparecen los textos que actualmente existen. Por ejemplo, estos libros yo los tengo descargados virtualmente en una biblioteca virtual, en la cual le voy a proporcionar también para que ustedes puedan descargarlo, revisarlo, etcétera. Pero siempre les pido que vayan primero de lo más sencillo, ¿cuál es? La escuela americana. Y cuando tengan tiempo, lean los libros voluminosos, por supuesto. Muy bien, eso yo les pido bastante. Coquito, Netter, Moore, por ahí uno quiere Yokochi, que también es americano, Yokochi, que es full netter de imágenes atlas de cuerpos humanos reales, muy bien. Gray también puede ser, y derivados, porque son escuelas americanas, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Estamos en la última parte ya de esta primera parte del introductorio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces hacemos las nomenclaturas anatómicas. Muy bien. Las nomenclaturas anatómicas es un sistema especializado de términos utilizado por anatomistas, zoólogos y profesionales de la salud, como médicos, cirujanos y farmacéuticos, para describir las estructuras y funciones del cuerpo. El sistema se basa principalmente en el latín y el griego, ¿no? Era originalmente. Y utiliza términos específicos para denotar estructuras anatómicas para facilitar y comprensión universal. Muy bien. Ahora,
Una vez que apareció el tema del latín y griego, hubo la necesidad de que de un proceso de estandarización de terminologías anatómicamente implicada en la creación de términos universalmente aceptados. Por lo tanto, existen dos nomenclaturas. Una nomenclatura anatómica tradicional, o también conocida como la nomenclatura clásica, y una nomenclatura anatómica internacional o nomenclatura moderna. Muy bien, eso quiero que tomen en cuenta dos cosas a la vez. Por ejemplo, quiero ponerte un nombre cualquiera. Nomenclatura moderna. Allá. Tuberosidad mayor del húmero. Nomenclatura clásica. Troquíter. Nomenclatura moderna. Ligamento inguinal. ¿Cómo le llamarían la nomenclatura clásica? Nombres propios de célebres. Ligamento de pupar, ligamento de falopio, de ligamento de, ¿cómo te puedo decir? El cintilo pubiana, ¿no? ¿Por qué? Según lo que está uniendo. ¿Sabes qué son? Son nomenclaturas clásicas. Muy bien. Y la nomenclatura moderna son justamente ignorar un poco los nombres de célebres o de qué estructura que se parecen, ¿no? Pero prácticamente actualmente la moderna está un 70-75% manejable, ¿no? Porque a veces a los docentes les gusta enseñar mucho la terminología clásica, aún todavía persiste la anatomía clásica, pero ustedes tienen que identificar si es clásica o moderna. En el Drive, que también lo voy a dejar estudios, artículos en español, por supuesto, en donde ya de hace 10 años, más de 20 años prácticamente, se crean los famosos nomenclaturas modernas estandarizadas, donde el hueso cúbito se le llamaba hueso ulnar, tiene que ser hueso cúbito, algo así, ¿no? O el semilunar, actualmente es vamos a poner el lunato, así le llaman, ¿no? Entonces prácticamente cosas que podemos manejar, relativamente la mayoría van a ser modernas, pero algunas cosas, aunque no lo creas, se te va a hacer más fácil aprender la nomenclatura clásica. Y en ese momento tú lo vas a ir viendo en este avanzado. Muy bien. Entonces, si veo, profesor, lo que es la parte cómo se origina la nomenclatura anatómica clásica, empieza desde justamente Andreas Vesalio. Muy bien. En donde justamente Vesalio le da nombres o esa nomenclatura anatómica funcional para evocación de cosas, ¿no? Por ejemplo, el hueso del oído medio o huesecillos del oído medio, que se dice, se parece a un martillo, llamemos martillo, entonces se llama martillo. Uno se parece a un yunque, se llama yunque, ¿no? Otro se parece al estribo del caballo, póngale estribo. O sea, prácticamente, ¿qué? Era nomenclatura antigua, ¿no? Griega, si quieres llamarla así, o media, que es de la Andrea Vesalio, prácticamente que se representaba según la funcionalidad de la estructura. O de personas, ¿no? Falopio, Purkinje, Eustaquio, etcétera, 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 ¿no? Luego, la Sociedad Alemana de Anatomía en 1895, inician, como diciendo, ¿no? La nomenclatura estándar, prácticamente para decir que todos tienen que manejar esto. Muy bien. Y con esta nomenclatura estándar, ¿cuál es? La anatomía en latín. Quiere decir que la Sociedad Alemana Anatómica inició con su nómina Anatomía de Basilia, todo era en latín y derivado del griego. Muy bien. En esta nómina anatómica clásica, la tradicional, lo utilizaba germanos, o sea, los alemanes, italianos, norteamericanos y latinoamericanos. Prácticamente todos estaban de acuerdo en esa época, hasta 1933, de que todo tiene que ser en latín. Muy bien. Ahora, luego aparece la nómina anatomía internacional, ¿no? La anatomía o la nomenclatura internacional, la moderna prácticamente, pero tienen que aparecer, ¿qué? Comités, federaciones
y asociaciones. Muy bien. En donde estos comités hacen un feedback de todo prácticamente conciso, pero aparece un comité internacional federativo de terminología anatómica en 1989, donde dice, vamos a crear una anatomía internacional aceptada para todo el mundo y no haya que tener variaciones, ponerle nombres o epónimos que no tienen razón de ser y hagamos la vida infeliz al estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, los Estados Unidos y Europa dijeron, sí, estamos de acuerdo. Entonces, aparece la anatomía internacional. Muy bien. Muy bien. Entonces, las organizaciones anatómicas, gracias a esto, esas federaciones, asociaciones y comités, ahí le he puesto su definición de cada una de ellas, la que está actualmente vigente, ¿cuál es? O todas están vigentes, pero la que está manejando todo el mundo anatómico es la Asociación Panamericana de Anatomía. Muy bien. Creada en 1966. Muy bien. Entonces, esa Asociación Panamericana de Anatomía prácticamente ha creado extensiones de ella para poder hacer más validez sus estudios y ha creado revistas internacionales de morfologías en el 2003, ha creado un simposio iberoamericano de terminología anatómica en 2009 y el último que se creó fue la Academia Panamericana de Anatomía, ¿no? En donde cada uno de ellos sirve justamente para estudiar, profundizar y compartir estudios en todo el mundo. Muy bien. Pero la Asociación Panamericana, Panamericana de Anatomía está hecho por justamente de un grupo de personas de todo el mundo en donde dice, esto va a ir, esto sí sigue, esto no sigue. Muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos a dirigir a la nomenclatura moderna, es gracias a la Asociación Panamericana de Anatomía. Muy bien. Todo esto quiero que lo vayan entendiendo, puesto que ustedes en todo el trajín del curso de anatomía humana van a aparecer muchos nombres, muy bien, muchos nombres. Pero cuando te digan, ¿no? La anatomía moderna, la clásica, si tú me dices moderna, es la nomenclatura americana, ¿no? La que es aceptada por todo el mundo. Si tú me dices anatomía clásica, está en latín, profesor en griego. ¿Y quién era esa profesora? La escuela francesa y la escuela inglesa, junto con la germana, ¿no? Porque es la parte alemana. Pero prácticamente son la parte de Europa, ¿no? Todo lo que sea tradicional mayormente es de Europa. Muy bien. Y todo lo que es moderno ya es una convención entre Europa y América. Eso quiero que tomes en cuenta también, por favor. Ustedes cuando lleven su especialización más adelante en cada una de ellas, ustedes van a tener que ir viendo libros, ¿no? Y conocer y reconocer si son nomenclaturas clásicas o nomenclaturas modernas. Muy bien. Listo. Entonces, con esto sería la primera sesión de lo que es el primer introductorio. Muy bien. Tratando de poder evocar y comprender de dónde van a venir todos esos nombres, ¿no? Porque a veces los nombres van a ser bien tediosos, muchachos. Yo les pido que tengan paciencia para todo este estudio, puesto que hay que tener paciencia, bastante paciencia diría yo. Muy bien. Pero es importante que lo comprendan, ¿ya? Para que podamos quizás de poco a más ir comprendiendo en tal caso. Muy bien. Dejo compartir esto. Muy bien. Por favor, estamos ahora, antes que se acabe esta partecita, ¿alguna pregunta con respecto a la primera parte que hemos estado viendo ahorita, muchachos? ¿Alguna duda, algún percance? ¿Algo que quieren sintetizar, quieren aclarar bien? Porque es momento de hacer las preguntas, ¿no? Sí, dime Luis Emilio. Muy buena, profesor. Quisiera mayormente saber, o sea, cómo sería el tema de los resúmenes, ya que el delegado lo ha puesto así para hacer los resúmenes y de ahí presentarlos. Claro, a ver, entonces Luis comenta, Emilio, ¿tú eres de qué área, Félix? Yo soy del área de tecnología médica de la especialidad de radiología. Y ya, muy bien. Acá hay un grupito, ¿no? Está un ratito antes de seguir. González, Bejarano, Muñoz, Kiko.
Carlos, todos me escuchan de acá, ¿no? ¿De la otra sala? Sí, muy bien. Sí, si pueden ingresar a la otra sala que está más completa, sería bacán, ¿eh? No sé, para que también escuchen los audios de los compañeros. Porque como tengo dos salas, algunos no escuchan en esta sala y escuchan en la otra, ¿no? Se puede llamar así. Si se pueden pasar a la otra sala, genial. Muy bien. Para que escuchen todos los comentarios y sugerencias de los compañeros, ¿no? Ya. Caterine, Kiko, Carlos, también pasen a la otra sala porque no están todos. Muy bien. Ahí está, excelente. Muy bien. Entonces decía Carlos que cómo va a ser el tema de los resúmenes, ¿no? El tema de los resúmenes justamente es vamos a poner así, ¿no? Ha habido temas importantes con respecto al desarrollo de este punto de la primera etapa de la historia de la anatomía. Claro, muy bien. Vamos a poner que por cada tema sea una página. Por cada tema, porque hemos hecho creo que 3 temas, ¿no? Hemos hecho el tema, vamos a dejar entrar, ya. Hemos hecho el tema de correspondiente a la historia, a la línea cronológica de la anatomía. Hemos hecho el tema de las escuelas anatómicas, muy bien, y las nomenclaturas, ¿no? Entonces, para que tú puedas comprender que son 3 temas, por ejemplo, en uno solo, ¿no? O sea, serían 3 hojas BON y trata de sintetizarla en todo lo que puedas en una sola esquema para que tengas una visión completa del panorama, ¿sabes? Esa es función en sí, ¿no? El tema de resumen, tú lo puedes hacer de manera como tú creas que tú lo puedes entender mejor. No hay una estructura definida en sí, pero de que tú puedas entenderlo sería lo más oportuno, ¿no? Lo más elocuente, si quieres llamarlo así. Muy bien. Otra pregunta, por favor, otra pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Otra pregunta, por favor. Muy bien. Ya. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, se entiende que todo se entendió, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Si no hay preguntas es porque se entendió todo, y si no hacen preguntas, porque no se entendió nada, ¿no? Si se entendió todo, bien por ustedes, bien, bacán, no hay ningún problema. Muy bien. Voy a cerrar mi otra pantalla. Que me evita salir. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces, vamos a dar inicio. Delegada, por favor, que cabe en esta primera grabación. Dice, acá dice una pregunta.